¿Por qué vino hoy a la iglesia? Cuando despertó esta mañana, ¿qué estaba pensando para tomar la decisión de venir hoy a la iglesia? ¿Vino porque usted quiso o alguien lo obligó a venir? ¿Vino porque su conciencia no lo deja tranquilo si no viene? ¿Vino porque la semana se le hace muy larga si no viene el sábado a la iglesia? ¿Por qué estás hoy aquí en la iglesia? Tú y yo nos unimos a los más de 12,000 millones de personas que han pasado sobre este planeta, que han abierto sus ojos y se han preguntado: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde voy? ¿Y quién fue o por qué existen todas las cosas? 3 preguntas que cada uno de los seres humanos se han tenido que responder. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Y ustedes están aquí porque han encontrado esas respuestas. Y parte de esa respuesta le ha conducido a buscar a un ser supremo. Eso se llama religión. Religión es el esfuerzo de unir lo que antes estaba unido pero que ahora está separado, es decir, al ser humano con Dios. Y se ha creído que religión es el esfuerzo del hombre por encontrar a Dios. Pero al estudiar la palabra de Dios encontramos que la iniciativa no la tomó el hombre, sino que la tomó Dios mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Lo puedes ver? Si no es por su revelación, si no es por la iniciativa que Él toma de revelarse a nosotros, no le podríamos conocer. No podríamos conocerlo. Para la mayoría de nosotros, la expresión religión tiene una connotación negativa. Ya se metió a la religión. Ahora se va a convertir en religioso. La religión es el opio del pueblo. Y en nombre de la religión se han emprendido cientos de guerras en el mundo. Así que está sumamente desvirtuado el concepto de religión. ¿Por qué está así? ¿Creen ustedes que Cristo fundó una religión? ¿Creen ustedes que el cristianismo que existe ahora fue el que Cristo fundó? Durante 20 años se hizo un estudio de todas las religiones del mundo, de todas las que han existido durante toda la historia, y son 7. Son 7 las características que tienen todas las religiones. A eso se le llama una fenomenología de las religiones comparadas, una comparación de todas las religiones. Y todas tienen 7 elementos en común. El primero de ellos: todas las religiones tienen un libro sagrado. Todas. Llámese la Biblia para los cristianos, llámese el Corán para los musulmanes, el Talmud para los judíos, el Popol Vuh para los mayas quichés. Yo no sé cuántos tuvieron que leer en su secundaria el Popol Vuh. Los Vedas para el hinduismo. Y para una de las más antiguas, aún un libro más antiguo que el mismo Génesis, el Gilgamesh, un libro sagrado para los sumerios de Acadia. Todas las religiones tienen un libro sagrado.
y consideran que en ese libro está la revelación de su divinidad, hecha a través de uno o varios profetas. Todas las religiones. Y todas las religiones tienen, segunda característica, un relato en común en sus libros sagrados, y es el relato de la creación. Todas las religiones, de una u otra forma, definen cómo fue creado el mundo, cómo fue creado los seres humanos. Definen a su Dios o a sus dioses, sus deidades, que dieron origen a todo lo que vemos. Todos los libros sagrados de todas las religiones tienen ese relato. Y tienen un segundo relato, muy importante: el diluvio. El diluvio es un relato que está en todos los libros sagrados de todas las religiones, de toda la historia. ¿Y por qué razón ha de estar? Algunos dicen que lo tomaron de la Biblia, pero se descubrieron tres relatos del diluvio anteriores al Génesis. Sus nombres son el Eridú Génesis, la Ética de Atrahasis y la Épica de Gilgamesh, siendo la Épica de Gilgamesh el más parecido a los primeros 11 capítulos del Génesis de nuestras Biblias. Todos tienen el relato del diluvio, no importa el lugar geográfico donde esté esa religión. ¿Y por qué razón? Bueno, la misma Biblia y su relato nos explica por qué razón. Cuando leemos el relato del diluvio, hay una palabra muy repetida en el relato del diluvio, Génesis capítulo 6 y 7. Y es la palabra kol, K-O-L, que significa toda. Esa palabra se combina con kol basar, toda carne. Se utiliza 12 veces en el capítulo 6 y 7, mostrando que toda carne fue destruida. Se combina con kol hahayá, que significa todo lo que vive, todo ser viviente. Se combina con toda la tierra, kol haeres, el diluvio que cubrió toda la tierra y que cubre todo lo que hay debajo del cielo, kol hashamayim. Una expresión inclusiva que nos dice que el diluvio fue totalmente universal, que no fue una inundación local como a menudo ocurren, sino que fue un evento cataclísmico del cual nadie sobre la tierra se salvó. Todas las religiones saben que cuando el ser humano se aparta de Dios, Dios se levanta de su trono y hace un juicio. Todas las religiones saben que Dios ya juzgó la tierra una vez. Y nosotros sabemos que al igual que en aquel entonces lo va a hacer otra vez. Eso fue el diluvio, un juicio universal, en el cual Dios dijo a los hombres que podían ser muy poderosos, muy sabios, pero que Él estaba por encima de todas las cosas y seguía gobernando este planeta. De diferentes formas se han interpretado el diluvio. Cada cultura, cada religión lo ha interpretado de diferentes formas, pero todas tienen el mismo relato. Todas las religiones tienen un rito de incorporación. Para nosotros es el bautismo. Todos tienen un rito de incorporación o de iniciación a su religión. La mayoría utilizan el agua, como los egipcios que usaban el río Nilo, el bañarse en este río, como rito de iniciación. Y usan el agua como símbolo de purificación y nuevo comienzo. Todas las religiones. Hay otra característica: todas las religiones tienen un intermediario entre Dios y los hombres, entre su divinidad y los hombres. El chamán en las antiguas culturas precolombinas, el sacerdote, el apóstol y ahora el pastor, siendo que la Biblia no dice que ahora haya intermediarios. Martín Lutero quiso
quiso eliminar ese concepto de intermediario entre Dios y los hombres con la enseñanza del sacerdocio universal del creyente. Es decir, que cada creyente puede acceder directamente a Dios a través de Jesucristo. El libro de Hechos 4:11 dice: esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí comienza a haber una divergencia entre todas las religiones y el verdadero cristianismo. Todas las religiones han tenido un intermediario. Pero lo que Cristo fundó, cuando Cristo fundó su iglesia, no enseñó que debía haber un intermediario. Aún ahora, muy inconscientemente existe ese concepto. Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Y involuntariamente está diciendo que parece que Dios oye más las oraciones de esa persona que la del que lo está pidiendo. Y teológicamente eso no tiene fundamento. Todo aquel que se acerque a Dios con un corazón sumiso y humillado, Dios le va a escuchar. No necesita de nadie para que interceda por usted. Pero ha estado ese concepto y se ha querido introducir aún en nuestras iglesias. Nadie necesita de un mediador. Si tú tienes una necesidad, tú puedes acceder a Dios. Debemos unirnos en oración por una petición, sí, pero no porque Dios escuche más a unos que a otros. Si todos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a recibir su voluntad, Dios nos va a responder a todos. Absolutamente a todos, aún a los pecadores, porque a esos fue a los que Él vino a buscar, a los que estaban perdidos. Ahora aquí llego a un punto que es la primera vez que predico en esta iglesia y estaba pensando si decirlo o no decir este punto. Toda religión a lo largo de la historia ha necesitado de un lugar físico para reunir a sus fieles y adorar a su Dios. Toda religión ha necesitado de un templo, una mezquita, una sinagoga, un lugar de reunión para adorar a su Dios. Allí en ese lugar los creyentes celebran sus servicios de adoración, y el cristiano tradicional de hoy, si no tiene templo, no puede adorar. El cristiano tradicional de hoy se siente incómodo si no tiene un templo. Una iglesia se considera poderosa por la ostentación y la magnificencia de sus templos, hoy por hoy. Y se pueden gastar millones en templos de piedra o de madera, mientras se descuidan los verdaderos templos, que son los hijos y las hijas de Dios. Esos son los templos. Todas las religiones lo tuvieron, hasta la religión judía, por supuesto. Jesús ordenó la construcción del templo. Sin embargo, después de más de 2000 años de tener ese templo, llega Jesús, el que reunía todos los simbolismos del templo, porque ese templo que Dios instituyó, en el templo estaba una enseñanza, una ilustración de la salvación, del camino a la salvación. Cada lugar del templo, cada rito en el templo señalaba a Jesucristo como nuestro Salvador. Cada lugar del templo. Sin embargo, los judíos, en lugar de entender la realidad del templo, que era Jesucristo, ahora adoraban el templo más que a Jesucristo. Llegó Jesucristo al templo, claro. Y cuando Él llegó al templo, encontró que habían convertido el templo en un lugar de negocio, no en un lugar de adoración. Y entonces Cristo purifica el templo. Durante 3 años, Cristo discutió con los fariseos.
de temas sumamente neurálgicos y sumamente controversiales. Y no pasó nada. Pero de repente ahora Jesús entra al templo y les toca las finanzas a los administradores del templo, que eran los saduceos. Y en menos de una semana Jesús estaba muerto. Los temas teológicos no llevaron a Cristo a la cruz, no. Pero cuando Jesús entra al templo y les quita su negocio, es sentenciado a muerte por los saduceos. Y allí una vez más se demuestra que el ser humano tiende a poner sus ojos en lo que ve. Ese templo maravilloso, hermoso, de mármol, que resplandecía en el amanecer, resplandecía en el atardecer, ahora una gloria de la antigüedad. Se había convertido en la gloria de los judíos. Y ahora Jesús lo dignifica mostrando para qué era ese templo. Mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos, no de negocio. Y entonces es condenado a muerte. Por esa razón, en la iglesia primitiva no habían templos. No. La iglesia primitiva no tenía templos. Se reunían alrededor de una mesa, la mesa de la comunión, y celebraban cenas de ágape. En torno a esa mesa se compartía el alimento, y eso significaba unidad, salvación. Y el origen del culto cristiano fue la última cena que Jesús hizo con sus discípulos. Ese culto era comer, compartir el pan. La comida significaba para los cristianos unidad, vida y esperanza. Y en esa dinámica de comer y compartir, cantaban, recitaban los salmos, leían las escrituras paulinas, contaban testimonio, y todo eso durante el proceso de la comida. Quiere decir que para la iglesia primitiva, con el salón anexo, bastaba. Ese era suficiente para hacer el culto. Para la iglesia primitiva no había un culto formal, no había una liturgia estructurada. Las oraciones y los cantos y el espíritu de unidad era lo que unía a los hermanos. El culto era práctico. Eran iglesias en la casa. Por esa razón ahora nuestra iglesia impulsa tanto las iglesias en la casa, que no es un nuevo modelo, es más antiguo aún que los mismos templos. Y entonces, ¿cuándo comenzaron los templos? Bueno, cuando Constantino, emperador romano, se hizo cristiano, entonces volteó la historia. Los cristianos habían sido perseguidos por 300 años. Ahora Constantino se hace cristiano, y ahora la iglesia cristiana, de ser una iglesia perseguida, se convierte en una iglesia perseguidora y comienza a perseguir a los paganos. Y Constantino comienza a expropiarle los templos a los paganos y entregárselos a los cristianos. Y allí nace las iglesias cristianas, el concepto de la misa, los coros seleccionados, porque en la iglesia primitiva no seleccionaban a unos pocos para cantar a todos, no, todos cantaban, pero cuando comienzan los templos se selecciona un grupo de personas que solo ellos son los que cantan, y allí comienza ese concepto del templo. Y hoy por hoy, bueno, ya sabemos la historia. Iglesia que se respete tiene que tener un buen templo. Algunos historiadores dicen que los que no tenían templo, los primitivos, era porque los perseguían y entonces los encontraban fácil con un templo, pero eso no es cierto. Nerón, que fue el primero que persiguió a los cristianos después del año 62, él empieza a perseguir a los cristianos, y antes de eso no había templos. No hay una teología del templo en el Nuevo Testamento. Los apóstoles no estructuraron esa teología. Era cultos en las casas. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y para dónde voy entonces? En este momento histórico que está viviendo nuestra iglesia, en que estamos disfrutando de este nuevo templo, y llevo como 5 minutos diciendo que no necesitamos templos.
Claro que necesitamos templos, pero lo más importante no es el lugar, sino quienes estamos aquí adorando a Dios. Porque este no deja de ser un lugar de 4 paredes y una puerta, sin ningún significado, a menos que los templos vivientes, que somos tú y yo, estemos buscando al Dios verdadero. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mostrando que no estaba hablando del templo físico, sino de su propio cuerpo, el templo. Y eso fue una ofensa grandísima para los saduceos. Recuerden que Caifás era saduceo, y cuando están juzgando a Jesús, como parte de las acusaciones a Jesús es: este dijo que destruía el templo y podía reedificarlo en 3 días. Eso es una blasfemia. Blasfemia. Se considera blasfemia hablar contra Dios, pero para ellos hablar contra el templo también era una blasfemia, porque habían convertido las piedras en sagradas, y aquel que era Dios mismo y estaba en medio de ellos, lo estaban condenando a muerte. Jesús no dijo: id y construid templos. Jesús dijo: id y haced discípulos. Claro que debemos hacer templos, pero el propósito principal de la iglesia debe mantenerse, que es la evangelización. Si el propósito principal es hacer discípulos, hay que hacerlos. Cristo no fundó una institución, no fundó una religión y no dijo que había que ir a construir. Él fundó un reino espiritual de creyentes que tienen un estilo de vida basado en los principios bíblicos. Y llegamos a la 7ª característica que tienen todas las religiones. Todas las religiones tienen un sacrificio de sangre. Todas. Con una gran diferencia. Las demás religiones tenían un sacrificio o hacían sacrificios a sus dioses para calmar a su Dios, para contener la ira de Dios, para apaciguar la ira de su Dios. Nosotros los cristianos sabemos que el sacrificio, el gran sacrificio que enseña la Biblia, no lo hicimos nosotros. El gran sacrificio que enseña la Biblia no fue para apaciguar a Dios. Jesús no vino a morir para apaciguar al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. En todas las religiones el sacrificio de salvación está totalmente distorsionado. Enseña que el hombre puede hacer sacrificios para acercarse a Dios. Enseña que el hombre, a través de una ofrenda, puede contentar a Dios. Pero la verdadera religión enseña que no hay nada, no hay ningún sacrificio, ni siquiera tu vida misma, que pueda limpiar un solo pecado tuyo. No hay un solo sacrificio que tú puedas hacer para limpiarlo. Lo que la Biblia enseña es que el precio es tan alto que solo Cristo podía pagarlo. Y por eso tú y yo hoy tenemos esperanza. Y por eso cantamos hace un momento que en el cielo tendremos un vecino, y queremos que el que esté a nuestro lado sea nuestro vecino. Y allá no vamos a pagar renta, porque si tuviéramos que pagar sería un sacrificio de valor infinito. La verdadera religión sí enseña que hay un sacrificio de sangre, pero esa sangre la derramó Cristo por nosotros. Y al observar al hacer esta comparación de las religiones, podemos ver cómo Satanás se ha esforzado por imitar la verdadera religión, levantando religiones falsas, con conceptos semejantes, pero que no tienen la virtud de salvar. ¿Cómo debemos vivir entonces nosotros el cristianismo? Este cristianismo, esta religión,
no debe estar basada en templos ni en ritos. Ni siquiera en el bautismo. Si tú llegas a la iglesia y te bautizas, si tú vienes el sábado al templo, no es para obtener salvación. Es como resultado de una búsqueda personal de Dios. Si tú vienes a la iglesia y por estar un rato aquí ya te sientes tranquilo, ya tu conciencia está tranquila, pero no te has encontrado con Dios, tú simplemente eres un religioso más, pero no has cumplido el propósito de la religión, que es encontrarte con Dios. Puedes ir al lugar más hermoso, puedes ver el culto más maravilloso, puedes escuchar los cantos más majestuosos. Aún Satanás en el cielo escuchaba los coros celestiales, pero no se encontraba con Dios. Y de nuevo hago la pregunta que hice al principio: ¿por qué viniste hoy a la iglesia? Tu respuesta debería estar en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese debe ser el propósito por el cual cada día nos levantamos y buscamos a nuestro Dios para conocerle y amarle y conocer el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.